El lobo del ángel, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 2. Noel contuvo el aliento. ¿Tuvieron éxito? El alivio que se precipitó a través de él cuando ella sacudió la cabeza fue una tormenta rabiosa. Él no había estado indefenso en el refugio, atado y atrapado, mientras le metían trozos de cristal y metal en su propia carne, hasta que éste creció por encima, estropeando los fragmentos y provocando un dolor insoportable, y aunque no le debía ninguna lealtad a Nimra, excepto a través de sus vínculos con Rafael, no quería pensar que ella con el espíritu roto y alas quebradas. ¿Cómo escapaste? El veneno fue colocado en un vaso de té helado, respondió, cambiando de postura para tocar con un dedo las brillantes hojas de una planta que estaba sobre el escritorio. No tiene sabor ni color una vez mezclado con otros líquidos, así que no lo habría notado. No tenía ninguna razón para considerar que nada en mi casa podría no ser seguro para mí. Pero tenía una gata, Queen. Se le cortó la respiración un segundo, cortante y frágil. Saltó sobre la mesa cuando no esperaba y cuando no estaba mirando y dio un sorbo. Estaba muerta antes de que tuviera la oportunidad de regañarla por su mal comportamiento. Noel sabía que el dolor que asomaba a la cara de Nimra era, con toda probabilidad, un intento de manipular sus emociones, pero aún así se encontró que le gustaba más al verla entristecida por la muerte de su mascota. Lo siento. Una ligera inclinación de su cabeza, un reconocimiento regio. Probé el té sin alertar a nadie de esta corte. Descubrí que contenía medianoche. La suave piel bronceada se estiró sobre la línea de su mandíbula. Si el asesino hubiera tenido éxito, habría estado insensible durante horas, y los que conocerían mi estado de incapacidad podrían haber entrado y seguramente la muerte completa. Los ángeles estaban tan cerca de ser inmortales como era posible en este mundo. Los únicos seres más poderosos era el grupo de los 10, los ángeles que gobernaban el mundo. A menos que cabreara uno de los de la cátedra, la muerte no era algo por lo que los ángeles tuvieran que preocuparse, excepto en circunstancias muy limitadas, dependiendo de los años que hubieran vivido y de su poder inherente. Noel no conocía el nivel de poder de Nimra, pero sabía que si alguien iba a decapitar a un ángel fuerte, a extirparle sus órganos, incluyendo el cerebro, y luego quemarlo todo, era poco probable que el ángel sobreviviera. Improbable, pero no imposible. Noel no tenía manera de saber la verdad sobre ello, pero se decía que ángeles de cierta edad y fuerza podían generarse a partir de las cenizas de un fuego normal. O peor, añadió en voz baja, porque mientras que la muerte podría ser el objetivo final, muchos de los más antiguos inmortales vivían solo para el dolor y el sufrimiento de los demás, como si su capacidad para las emociones tiernas se hubiera corrompido hacía mucho tiempo. Podía imaginar lo que alguien como Nazarak haría con Nimra, si lo hubiera tenido sola y vulnerable. Sí, se giró hacia la ventana más allá del pequeño escritorio, una mesa hecha con una delicadeza que se desmoronaría bajo uno de los puños de Noel. Con su mirada fija en la belleza salvaje de los jardines de abajo. Solo aquellos que son de suficiente confianza para estar en mi círculo interior, y sirvientes cuidadosamente seleccionados, están siempre cerca de mi comida. Debido a este acto de traición, ya no puedo confiar en los hombres y mujeres que han estado conmigo desde hace décadas, incluso siglos. Palabras tranquilas y calmadas templadas con ira. La medianoche es casi imposible de adquirir, incluso para los ángeles, lo que significa que el que me traicionó trabaja al servicio de alguien que tiene un poder considerable. Noel asintió con una chispa dentro de él, una que había pensado que se había extinguido en la habitación empapada de sangre donde sus secuestradores le habían golpeado sin ninguna razón, excepto que les daba una especie de retorcido placer. Podría ser justificado el acto invocado una estrategia política, pero había oído sus risas, sentido la negrura que manchaba sus almas. ¿Por qué me cuentas esto? Ella le miró por encima del hombro. No necesito un esclavo, Noel. Su nombre llevaba un ligero énfasis francés que se convirtió en algo exótico.
pero sí necesito a alguien cuya lealtad esté fuera de toda la duda. Rafael dice que tú eres ese hombre. No había sido dejado de lado después de todo. Fue una sorpresa para su sistema, una sacudida que le devolvió a la vida cuando había estado muerto durante tanto tiempo. ¿Estás segura de que es uno de los tuyos?, preguntó, su sangre bombeando en forma de fuertes pulsos duros por sus venas. Su respuesta fue indirecta y contenía un zumbido de enojo. No hubo extraños en mi casa el día que utilizó la medianoche. Extendió las alas, bloqueando la luz mientras continuaba concentrada más allá de las ventanas. Ellos son míos, pero uno ha sido manchado. Tiene 600 años, dijo Noel, sabiendo que ella no veía nada de los jardines en ese instante. Puedes obligarlos a decir la verdad. No puedo forzar voluntades, dijo, sorprendiéndole con la respuesta directa. Esa nunca ha sido uno de mis dones, y torturada toda mi corte para descubrir a un traidor, parece un poco extremo. Él pensó que oyó una diversión oscura debajo de la ira, pero con su cara vuelta hacia la ventana, su perfil en sombra por la caída de rizos negros azulados, no podía decirlo con seguridad. ¿Saben por qué estoy aquí? Moviendo la cabeza, Nimra se volvió hacia él una vez más. Su expresión no traicionaba nada, la máscara perfecta de un ser inmortal. Es probable que crean lo mismo que tú, que Rafael te ha enviado a mí porque estás roto y necesito un juguete. Levantó una ceja. Noel se sintió como si le tuviera reprendido. Mil disculpas, Lady Nimra. Intenté sonar una fracción más sincero, una orden fría. A este engaño fracasará miserablemente. Me temo que nunca seré capaz de ser un caniche. Para su sorpresa, ella rió y el sonido de una ronca caricia femenina sobre sus sentidos. Muy bien, dijo, los ojos brillantes con un brillo de piedra preciosa a la luz del sol. Puede ser un lobo, con la correa larga. Noel se sorprendió al sentir un tipo diferente de calor en su interior, una brasa de combustión lenta, oscura y potente, después de despertar en la galena con su cuerpo destruido. No había sentido ningún deseo. Había pensado que era parte de él que estaba muerto, pero la risa de Nimra había agitado su cuerpo, lo suficiente como para notarlo. Era tentador seguir el parpadeo del calor, sostener la brasa a la luz del día, pero no permitió que su risa o la exquisita caricia de su feminidad borrara la verdad de su mente, que el ángel con alas espolvoreadas de polvo de piedras preciosas era letal, y que mientras que ella podría estar en lo cierto en ese juego en particular, no era inocente. Oyó gritos esa noche. La pesadilla siempre le sorprendía, aunque le había estado teniendo desde que abrió los ojos en la galena después del asalto, porque el hecho era que había perdido la capacidad de gritar varias horas después de que comenzara la tortura, permaneciendo consciente solo para que sus atacantes habían decidido no cruzar esa delgada línea. Huesos rotos, carne desgarrada, atroces quemaduras. Los vampiros podían soportar una gran cantidad de daño sin el escape de la fría oscuridad de la inconsciencia. No recordaba gritar ni siquiera al principio. Decidió a no rendirse, pero debió haberlo hecho, por el eco que le perseguía en sueños, o tal vez los gritos sonaban en su mente porque era el único lugar donde había retenido su propio yo, su fuerza, su dignidad despojada de él con las maliciosas fuerzas, apartando las sábanas empapadas de sudor mientras empujaba los recuerdos. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana que había dejado abierta para que entrara el aroma a madreselva. El calor pesado le acarició las mejillas. Fue como dedos rozándole el cabello, pero no hizo nada para enfriar la carne recalentada. Sin embargo, se quedó ahí, mirando a la oscuridad impenetrable de la noche y las siluetas dormidas de los jardines y árboles que se extendían en todas direcciones. Habían pasado tal vez 20 minutos. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta divisó las alas. No eran las de Nimra. Frunciendo el ceño, se agachó para hacer invisible desde el suelo y miró. El ángel apareció entre las sombras un minuto más tarde y se detuvo, con el rostro levantado hacia la ventana de Nimra, un momento largo e inmóvil, antes de continuar, interesante, apartándose de la ventana cuando no hubo más movimiento. Noel entró en la ducha.
dándose cuenta de que antes había vislumbrado al hombre alto en la sala de audiencias. El ángel había estado a la derecha de Nimra mientras ella trataba con un importante número de peticiones, así que no había duda del hecho de que era uno de los de su círculo íntimo. Noel tenía la intención de averiguar todo lo demás acerca de él más tarde. Todavía estaba oscuro cuando salió de la ducha, pero sabía que no tenía sentido intentar dormir, y siendo vampiro, podía pasar sin dormir largos periodos de tiempo. Una parte de él no sabía por qué trataba de encontrar el descanso, incluso en las noches que no oía los gritos, oía la risa. Nimra salió a los jardines a la mañana siguiente para descubrir que Noel había ganado al amanecer. Estaba sentado en un banco de hierro forjado, bajo las ramas de un viejo ciprés, con los ojos fijos en las claras aguas del arroyo, que serpenteaba a través de sus tierras, antes de unirse a un afluente más amplio que llevaba a los pantanos. Estaba tan inmóvil que parecía tallado en la misma piedra de las rocas cubiertas de suave musgo que protegían la vía acuática. Se acercó en silencio, con la intención de tomar el camino que le rodearía, ya que entendía el valor del silencio, pero él levantó la cabeza en ese instante. A pesar de la distancia entre ellos, fue capturada por el azul invernal de esos ojos, ojos que sabía que habían sido destruidos en el ataque del refugio. El rostro golpeado con tanta furia que solo le había reconocido por el anillo que usaba en un dedo roto. Ira, fría y peligrosa, y se deslizó por sus venas, pero mantuvo su tono de voz tranquilo. Bonjour, Noel. Sus alas rozaron las flores blancas y rosadas de los azaleas silvestres de los lados, y el rocío de la lluvia acarició sus plumas. Él se puso de pie, un hombre grande que se movía con la gracia de los depredadores. Te levantaste temprano, Lady Nimra. ¿Y tú? Pensó Nimra. ¿No duermes? Camina conmigo. ¿Una orden? Sin duda un lobo. Una petición. Él se puso a caminar a su lado, y lo hicieron en silencio entre las hileras de flores que se movían adormecidas a la luz de la mañana brumosa. Sus pétalos buscaban los rayos de color rojo o anaranjado del sol naciente. Era su costumbre extender las alas cuando estaba al aire libre, pero hoy las mantuvo plegadas, conteniendo una pequeña distancia entre ellas y el vampiro que era tan contenido. No pudo evitar preguntarse qué había debajo de la superficie. Un maullido lastimero le hizo echarse debajo de un seto. Ahí estás, mimosa. Sacó a la anciana gata debajo de la oscura sombra de una planta con un estallido de diminutas flores amarillas. ¿Qué haces despierta tan temprano? La gata gris con pelaje salpicado de blanco le acarició la barbilla antes de acomodarse en sus brazos para otra siesta. Ella era consciente de que Noel la miraba mientras acariciaba el pelaje de Mimosa, pero no dijo nada. Como un animal herido, no reaccionaba bien a la presión. Él tendría que llegar a ella, si alguna vez lo hacía, a su propio tiempo, a su propio ritmo. Vaya orejas peludas, dijo al fin, mirando los cómicos remolinos que estaban de punta en la parte más limpia de la cabeza. ¿Es por eso que la llamas mimosa? Le hizo sonreír, que lo hubiera adivinado. Sí, y porque la primera vez que la vi estaba de pie cerca de una planta mimosa, golpeando las hojas con la pata, luego saltando hacia atrás cuando se cerraban. En el proceso, había logrado ponerse varios de los suaves dientes de león en la cabeza como una pequeña corona. ¿Cuántas mascotas tienes? Ella frotó el lomo de Mimosa y sintió el ronroneo de la vieja gata contra sus costillas. Ahora solo a Mimosa. Echa de menos a Queen, a pesar de que solía cansarla con sus payasadas. Era tan joven. Noel no estaba acostumbrado a ver a los ángeles actuando de modo humano. Sin embargo, Nimra, con los brazos ocupados con ese viejo felino, se le parecía mucho. ¿Quieres que la sostenga? No, Mimosa pesa mucho menos de lo que debería. Es solo la piel lo que la hace tener este aspecto.
Su rostro era solemne en el secreto silencio del amanecer. La pena ha hecho que deje de comer y ha vivido tantos años ya. Noel tuvo el instinto de tenderle la mano, de frotar el dedo a lo largo de la parte superior de la cabeza de la gata. Ha estado contigo mucho tiempo. 2 décadas, dijo Nimra. No sé de dónde vino. Levantó la vista de su juego de plantas mimosas ese día y decidió que ya era suya. Una lenta sonrisa que avivó las brasas de su interior hasta convertirla en un fuego más oscuro y caliente. Desde entonces, siempre me ha acompañado en mis paseos matinales, aunque ahora el frío le molesta. El cariño suave en esas palabras iba contra todo lo que había oído hablar sobre Nimra. Ella era temida por los vampiros y los ángeles de todo el país. Incluso los ángeles más agresivos permanecían lejos del territorio de Nimra, cuando según todas las apariencias, sus poderes no eran nada en comparación con muchos de los suyos, lo que hacía que Noel no se preguntara exactamente cuánto de lo que veía ante él era verdad y cuánto una ilusión bien ensayada. Nimra levantó la cabeza en ese momento, y el oro suave del sol naciente le tocó la cara, iluminando esos ojos color topacio, tan brillantes y luminosos. Este es mi momento favorito del día, cuando todo está lleno de promesas. Alrededor de Noel, los jardines comenzaban a revolverse a la vida mientras el cielo se incendiaba con franjas de color naranja profundo y un rosa tan oscuro que era casi rojo. Y delante de él había una mujer hermosa con alas de un marrón salpicado de piedras preciosas. Un hombre podía rendirse a tal momento, pero la verdad fue que la fuerza de atracción le hizo dar un paso hacia atrás, recordándose a sí mismo los hechos fríos y duros detrás de su presencia aquí. ¿Sospechas que alguien pueda ser el traidor? Nimra no protestó por el repentino cambio en la dirección de la conversación. No me atrevo a sospechar de ninguno de los míos con tal acto. Movía la mano sobre la gata dormida en sus brazos lentamente y con una paciencia infinita. Es peor que un cuchillo en la oscuridad. Por lo menos, entonces tendría una sombra en la que centrarme. Esto no me gusta, Noel. Algo acerca de la forma en que decía su nombre se enroscaba a su alrededor, una magia sutil que hacía que sus escudos se cerraran de golpe. Tal vez este era el poder de Nimra, la capacidad de atraer a la gente a creer lo que ella deseaba que creyeran. La mera idea le hizo apretar la mandíbula. Cada célula de su cuerpo en estado de alerta por el peligro que estaba seguro, se escondía detrás de los delicados huesos de esa exquisita cara. Como si ella hubiera escuchado sus pensamientos, negó con la cabeza. Esta desconfianza fue un murmullo. Tantos años en tus ojos como si hubieras vivido muchos más siglos de los que se ha vivido. Noel no dijo nada. Los suaves rizos de ébano brillaban con el azul más profundo a la luz del sol, del amanecer mientras continuaba acariciando a Mimosa. Te presentaré formalmente a mi gente esta. Preferiría conocerlos por mi cuenta. Nimra levantó una ceja ante la interrupción. El primer indicio de arrogancia que había visto. Era extrañamente reconfortante. Los ángeles de la edad y fuerza de Nimra estaban acostumbrados al poder, a tener el control. Habría sido más sospechoso si se hubiera tomado la interrupción y el desacuerdo con la tranquilidad serena que había mostrado hasta la fecha. ¿Por qué? Le preguntó de un inmortal que gobernaba un territorio con mano de hierro, pero Noel había encontrado su camino de nuevo después de varios meses en la impenetrable oscuridad, así que no permitiría que nadie le empujara fuera. Si hay un traidor, no tiene sentido alejar a toda la corte, le recordó. Lo que pasará muy rápidamente si haces méritos para presentar a tu nueva diversión a todos. Ella continuó mirándole con ojos llenos de poder. Tal vez otros hombres se habrían sentido intimidados, pero, ilusión o verdad, Noel estaba fascinado por las capas que mostraba. ¿Son tus empleados realmente tan idiotas?, preguntó, ¿para aceptar la historia una vez que dejes claro que tengo valor para ti?
La mano de Nimbra se inmovilizó sobre el pelaje de su mascota. Ten cuidado, Noel, dijo en voz tan baja que zumbaba con la realidad de la fuerza contenida en su pequeño cuerpo. No he tenido esta tierra permitiendo que me avasallen. Eso, dijo él, sosteniendo una mirada tormentosa con advertencia. No es algo que ponga en duda. Nunca olvidaría que detrás de su constitución delicada y su belleza yacía un inmortal de quien se decía que era tan cruel que causaba escalofríos de terror, incluso entre los de su propia raza. Hasta aquí el capítulo 2 de El Lobo del Ángel. Gracias por escucharme.